Dentro del sistema de planos acotados vamos a estudiar a la recta. Supongamos esta recta contiene una cierta inclinación respecto al plano de comparación. Este plano horizontal de referencia es el plano horizontal de cota cero, que es sobre el que vamos a proyectar todos los elementos en el sistema de planos acotados. Este punto, su proyección vendría aquí, y este punto es la intersección de la recta con el plano de comparación, tiene altura o cota cero y por tanto la proyección y el punto se confunden. Este punto, como se puede ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 metros de cota o altura respecto a este plano. Esto sería una realidad de tamaño grande, digamos, que es la que queremos representar en el sistema de planos acotados. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser trazar por los puntos de esta división una serie de paralelas para determinar la cota de los distintos puntos de la recta. Es decir, este sería el punto de cota 6, el de 5, el de 4, el de 3, el de 2 y el de 1. Y este el de 0, que es la traza o intersección de la recta con el plano de comparación. Bien, una vez hecho eso, si por esos puntos hacemos perpendiculares a el plano de comparación, tendremos aquí la proyección de esos puntos sobre dicho plano. Este segmento es un metro, que es la diferencia de cotas entre este punto y este. Este punto tiene aquí esta línea de referencia, y este punto, esta altura, es un metro. Esto sería, ya digo, una realidad de tamaño grande. Evidentemente, en este dibujo pues no podemos representar un metro, puesto que no nos cabría dentro de la pantalla. Pero supongamos que esto representa una realidad grande, digamos, en el cual esto es 1 metro, 2 metros, etcétera, hasta 6 metros, que sería este punto. Bien, pues este segmento, en el cual es un segmento de proyección de recta. Si esto es la recta real, esto es su proyección, cuya diferencia de cotas entre sus extremos es 1 metro, a ese segmento se llama módulo o intervalo o talud. Obsérvese que este punto tiene cota 0 y este punto tiene cota 1. Por tanto, este segmento es el módulo, intervalo o talud. Como se puede ver, todos estos segmentos obtenidos aquí, dado que estos de aquí son de 1 metro, cada uno de estos segmentos son iguales a los anteriores, y por tanto cualquiera de ellos representaría el módulo o intervalo o talud de esa recta. Este segmento representaría el módulo. ¿Por qué? Porque es un segmento de proyección de recta, esa es la definición de módulo, cuya diferencia de cotas entre sus extremos es 1 metro. Obsérvese que este punto tiene cota 1, esto es la proyección de un punto de cota 1, que es este el real, y esto es un punto que tiene cota 2, y este es la proyección de un punto de cota 2. Por tanto, la diferencia de cotas entre estos dos puntos es de 1 metro. Supongamos ahora que dibujamos en un plano a escala, y por tanto vamos a representar este segmento a escala, o sea, esto es de gran tamaño, y aquí en el dibujo de planos acotados vamos a dibujar el segmento a escala. Bien, entonces aquí tenemos, como se puede ver, el punto A, cuya proyección es A minúscula, y el punto B mayúscula, que coincide con B minúscula. Supongamos que ese segmento a escala lo tenemos representado aquí. Ya sé que esto aparentemente es mayor que esto, pero esto es una representación de una realidad. Bien, y este es el dibujo a la escala que sea. De modo que este es el punto B de cota 0 y este es el punto A de cota 6. Y estos son los dos puntos que se nos aportan. Para hallar la modulación de esta recta se puede hacer de dos formas. O bien, dividiendo este segmento, 6 menos 0 es 6, luego dividiendo este segmento en 6 partes iguales por el teorema de Tales, o bien intentando construir este triángulo rectángulo a escala, del cual sabemos que esta altura es de 6 metros y esta altura es de 0. Por tanto, y esto evidentemente es perpendicular al plano de comparación, es decir, perpendicular a la proyección. De modo que lo que vamos a hacer va a ser por el punto A, hacer una perpendicular y en esa perpendicular llevar 6 metros a escala. Y ahí tendríamos el punto A mayúscula entre paréntesis que corresponde a este. Y por este B llevaríamos 0 y por tanto se quedaría el B mayúscula entre paréntesis coincidente. Esta sería la recta R entre paréntesis que representa a esta. Por tanto, este segmento representa la distancia real entre los puntos A y B, esta distancia, a escala. Si la escala, por ejemplo, fuera 1,400, mediríamos esto, por ejemplo, supongamos que esto mide 6 centímetros, pues si esa escala 1 es a 400, pues la realidad, es decir, esto sería 6 centímetros que miden el dibujo por 400. 6 por 400 son 2400 centímetros. 2400 centímetros son 24 metros. Luego este segmento representa a escala 24 metros. Este ángulo, formado por la recta real y la proyección, este ángulo es el que forma la recta con el plano de comparación. Los ángulos, como se sabe, no son sometidos a escala, por tanto ese ángulo está aquí en verdadera magnitud, dado que hay proporcionalidad entre esta figura y esta.
O sea que este sea el ángulo correspondiente a la inclinación de esa recta respecto al plano de comparación, o plano geometral también llamado, que corresponde a este ángulo, al ángulo formado por la recta y su proyección. Esta es la recta batida y esta es la proyección. Luego este ángulo es el ángulo de inclinación de la recta con respecto al plano de comparación. Bien, una vez hecho eso, como aquí hemos puesto 6 metros a escala 1:400, pues ahora lo que haríamos sería llevar una serie de segmentos representativos de 1 metro a escala 1:400 y sacaríamos aquí los puntos correspondientes a estos de aquí, los tendríamos aquí. Y ahora por estos puntos pues haríamos la misma construcción de hacerlas paralelas a la proyección y por los puntos obtenidos aquí en la recta haríamos perpendiculares, de modo que esto que tenemos aquí en el espacio lo tenemos aquí en verdadera magnitud. Y de esta manera pues vamos a sacar la medición de estos segmentos. Obsérvese que este es el punto de cota 0, este punto es el de cota 1, que corresponde a este, que es este en la recta, este punto es el de cota 2, que corresponde a este, que es este en la recta real, y haríamos lo mismo con los distintos puntos con sus correspondientes aquí en la recta. Y esos serían los distintos puntos sobre la recta. Sabemos que el segmento cuya diferencia de cotas entre sus extremos es de 1 metro, a ese segmento se le llama módulo de la recta. Por tanto, este segmento que viene aquí, obsérvese que este punto tiene cota 0 y este punto, que es este proyectado, tiene cota 1. Este segmento es un segmento de proyección de recta cuya diferencia de cotas entre sus extremos es 1 metro. Por tanto, este segmento sería el módulo de la recta. Lo mismo ocurriría con este otro segmento. Todos estos son iguales, evidentemente. Si este tiene cota 1, que corresponde a este punto proyectado, y este cota 2, que corresponde a este proyectado, pues este segmento es un segmento de proyección de recta cuya diferencia de cotas entre sus extremos es 1 metro. Luego este segmento 1, 2 también es el módulo de la recta. Obsérvese que este es el módulo, ampliamos la figura un poquito para que se vea, este es el módulo de la recta en la realidad, en el espacio, en el terreno. Sin embargo, este que aquí aparece es el módulo a escala. Por tanto, cuando hablamos de módulo de una recta, siempre hablamos del módulo en la realidad, es decir, en el terreno, en el campo, donde se produzca esa realidad física o geométrica. Y esto es un dibujo a escala. Ya sé que este dibujo aparenta mayor que este, pero bueno, lo hemos hecho para que se vea con más claridad, digamos, el proceso. Y entonces, para saber el módulo de esta recta, si hemos trabajado aquí en planos acotados y estamos a escala, como hemos dicho, 1:400, mediríamos este segmento, que es un segmento de proyección de recta, esta es la proyección y esta es la recta real, pues es un segmento de proyección de recta cuya diferencia de cotas entre sus extremos es 1 metro. 3 menos 2, 1. 1 metro es la diferencia de cotas. Por tanto, esta medida, lo que mida, por ejemplo, mide 2 centímetros. Supongamos que esta medida fuera 2 centímetros. Si estamos a escala 1:400, pues 2 centímetros multiplicado por 400 son 800 centímetros. 800 centímetros, si quitamos 2 ceros para pasarlo a metros, son 8 metros. Luego el módulo de esta recta es de 8 metros, es decir, que esto mediría 8 metros. Obsérvese que esta medida en la realidad son 8 metros, que no es esta, porque obsérvese que esto es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, esto es un cateto. Luego entonces el módulo representa, es un índice de cómo va aumentando las cotas de la recta según se mueve uno sobre la proyección. Módulo o intervalo, algunos autores le llaman intervalo a ese segmento. También cuando estamos hablando de plano le llamamos talud, módulo, intervalo o talud. Bien, luego insisto que nosotros trabajaremos a escala aquí en el dibujo. Habremos dividido este segmento en 6 partes iguales por el método de Tales, o bien aplicando esta construcción que hemos hecho aquí, y aquí tendríamos ya el módulo a escala. Esto es módulo a escala, insisto. Pues midiendo esto y multiplicando por el denominador de la escala, si es escala 1:400, mediríamos esta medida, 2 centímetros, multiplicado por 400, sale 800 centímetros. Hay que tener en cuenta en qué unidad estamos midiendo para saber en qué unidad nos sale al multiplicar por el denominador de la escala. 800 centímetros. 800 centímetros no es muy adecuado hablar así y nos referiremos siempre en metros y por tanto 800 centímetros, dado que la unidad en el sistema de planos acotados es el metro. Pues 800 centímetros para pasar de centímetros a metros es dividir por 100. Luego 800 entre 100 a 8. Luego serían 8 metros el módulo de esta recta. Bien, esto es la inclinación, que insisto es el ángulo que forma la recta con el plano de comparación. Y a continuación vamos a hablar del concepto de pendiente. La pendiente, hay dos tipos de, digamos,
definiciones de pendiente. Podemos estar hablando de pendiente en tanto por uno o pendiente en tanto por ciento. En los ámbitos, digamos, normales, pues solemos emplear la pendiente en tanto por ciento. Según esto, este sería el ángulo alfa de inclinación, como venimos diciendo, que coincide con este, que es la inclinación de la recta con el plano de comparación. Ahora, hemos dicho que la pendiente de una recta es la tangente trigonométrica de este ángulo. Entonces, pondríamos aquí la expresión que la pendiente P, en tanto por 1, es la tangente del ángulo alfa. Esto sería numéricamente el valor de la pendiente en tanto por 1. Se recuerda que la tangente de un ángulo es lado opuesto partido por lado adyacente, es decir, sería esta medida a mayúscula a minúscula, es decir, esta diferencia de cotas partido por esta, es decir, lo que hemos llamado distancia vertical partido por la distancia horizontal, entre dos puntos cualesquiera de la recta. En este caso hemos tenido el B con cota 0, pero podría ser cualquier pareja de puntos de la recta. Bien, dicho esto, si queremos la pendiente en tanto por ciento, que a esta la hemos llamado P minúscula en tanto por 1 y P mayúscula en tanto por ciento, sería la tangente de alfa multiplicado por 100, lógicamente. Bien, una vez que hemos hecho eso, también podríamos decir que la pendiente P en tanto por 1 es la tangente de alfa, que es igual, por definición geométrica, al cociente de A mayúscula a minúscula entre A minúscula a B minúscula. Esta sería la definición, que sería este cociente entre esto y esto. Obsérvese que como los ángulos no están sometidos a la escala, pues podemos mantener, independientemente de la escala, el valor de la pendiente. Una vez dicho eso, podemos ver también lo siguiente, que vamos aquí a ampliar ligeramente. Podemos ver que si tenemos aquí que en esta figura esta medida la conocemos y esta medida la conocemos, por la pendiente sería este segmento partido por este, porque me da igual hacer este partido por este, dado que esos dos triángulos son semejantes. El cociente entre este segmento y este es el mismo que entre este y este, que es precisamente la tangente de este ángulo alfa formado por la recta con, digamos, la proyección. Por tanto, esta medida dividido entre esta sería la pendiente, en este caso, pero ojo, que esto sería obtenido aquí sobre esta figura. Si a este segmento le llamamos M, hay que tener en cuenta que la pendiente es la inversa del módulo. Claro, la inversa, ¿por qué? Porque esto sea 1 metro. ¿Pero esto mide aquí 1? No. Hay que tener en cuenta que es 1 aquí, puesto que siempre nos referimos a los valores reales. Por eso esta M tiene que ser, aunque esta que hemos puesto aquí representa el módulo a escala, en realidad es la inversa del módulo real. O sea que esta M no es esta de aquí, es el módulo real. Siempre hablamos en medidas reales. Luego la inversa, la pendiente en tanto por 1 es la tangente de alfa y es la inversa del módulo cuando éste se expresa en metros y en su valor real. Bien, también si la queremos en tanto por ciento, pues simplemente es multiplicar por 100 la anterior. Multiplicando esto, pues sería 100 por 1 es 100 dividido por m. Insisto, siempre que m sea el módulo real. Luego este m no sería el que hay que poner en esta expresión. El que hay que poner en esa expresión sería este que vamos a poner aquí, que es el módulo este. Ese es el módulo que hay que poner. Vamos a marcar aquí la línea roja y obsérvese que nosotros la diferencia de cotas la vamos a poner aquí. Y entonces, esto ahora sí es 1 metro. Vamos a reducir. Esto ahora sí es 1 metro, porque esto es la figura real. Y esto ahora sí es el módulo. O sea que este m no es el que hay que poner aquí, insisto. Si tomamos esta medida, ese m lo multiplicaríamos por el denominador de la escala. Seguimos hablando, por ejemplo, que estamos a escala 1 a 400. Luego esta medida la multiplicaríamos por 400, la pasaríamos a metros, y ese es el valor que aparecería en esta fórmula, que corresponde a esta medida. Insisto que esto es debido a que la pendiente sería lo mismo el dividir esta medida entre esta que el dividir esta entre esta. Pero como esto es 1 metro, puesto que esto es un dibujo a escala, perdón, en la realidad, no dibujado a escala, esto es a escala y esto es la realidad. Pues esto es 1 metro y este es el módulo real expresado en metros. Por eso la pendiente es 1 partido por m. Esto es un error, lo hemos puesto para que se vea que ese error no hay que cometerlo. Este es el módulo a escala y este es el módulo real. Y entonces la pendiente como inversa del módulo es cuando este se expresa en metros y en valor real. ¿Por qué? Porque esta inversa, 1 partido por m, ese 1 representa este metro, 1 metro de diferencia de cotas. Y este m sería el módulo real. Y esa sería la forma de calcular el módulo de una recta. Bien, una vez dicho esto, evidentemente nosotros podemos
hallar la pendiente en tanto por 1, 1 partido por m, multiplicar ese valor por 100 y tendremos el valor de la pendiente en tanto por ciento. También podríamos haberlo hecho de esta forma que hemos indicado aquí. Bien, lógicamente, si la pendiente, vamos a eliminar, a poner estos elementos aquí en la parte izquierda para que se vea bien. Si la pendiente, vamos a ponerlo aquí. Bien, si la pendiente es la inversa del módulo expresado en metros en su valor real de esta expresión, el módulo de esta expresión sale que el módulo es la inversa de la pendiente. Luego yo podría poner que el módulo es igual a 1 partido por la pendiente expresada en tanto por 1. Luego podríamos poner aquí que el módulo es la inversa de la pendiente cuando ésta se expresa, la p minúscula, cuando se expresa en tanto por 1. Por ejemplo, supongamos una pendiente, vamos a llamarla P mayúscula, igual al 10%, supongamos una pendiente del 10%, que como se ve, al ser P mayúscula, es pendiente en tanto por ciento, pues esto significará que la pendiente en tanto por 1 va a ser 10 partido por 100, luego aquí pondríamos que la P minúscula sería igual a 0,1, porque 10 entre 100 da 0,1. Luego la pendiente en tanto por 1, P minúscula, es 0,1. Luego, ¿cómo calculo el módulo? Pues sería el módulo que me va a salir en valor real, la inversa de la pendiente. Luego el módulo sería igual a 1 partido por P minúscula, igual a 1 partido por 0,1, igual a 10. 10 metros. Importante. ¿Por qué? Porque el módulo siempre se expresa en metros y en su valor real. Sería esto lo que tendríamos aquí, que lo vamos a indicar en esta expresión. O sea, el módulo es 1 partido por P, minúscula, en tanto por 1, igual a 1 partido por la pendiente en tanto por 1, en este caso es 0,1. Si es del 10% en tanto por ciento, P mayúscula, P minúscula es 0,1. Luego entonces 1 partido por 0,1 da 10 metros. Luego el módulo es 10 metros. Es decir, que esto en valor real serían 10 metros. Y luego ya aquí en un dibujo en que estuviera hecho a escala, pues 10 metros a escala sería la medida de este segmento, lógicamente. De este o de cualquiera de estos, claro. Y esto sería hallar digamos, el módulo partiendo de una determinada pendiente. Si es la pendiente la que quiero hallar a partir del módulo, pues sería el proceso contrario, que es este que hemos hecho aquí. Supongamos, por ejemplo, pues vamos a poner que tenemos un módulo, vamos a hacer otro caso, vamos a poner otro elemento. Por ejemplo, vamos a poner un módulo igual a 5 metros. Como se ve, estamos en siempre el módulo en valor real, módulo 5 metros. Ahora es otro ejercicio. 5 metros. Queremos hallar la pendiente en tanto por 1. Pues la pendiente en tanto por 1 será la inversa del módulo expresado en metros y sería igual a 1 partido por 5, igual 0,2. Es decir, que tendríamos aquí que si partimos de un módulo de 5 metros, la pendiente es la inversa del módulo, es 1 partido por 5, 1 entre 5, 0,2. Esa sería la pendiente en tanto por 1. Luego la pendiente en tanto por ciento sería la P mayúscula, sería igual a 0,2 multiplicado por 100. Sería igual al 20%. Esa sería la pendiente en tanto por ciento. Si la pendiente en tanto por 1 me ha salido 0,2, la pendiente en tanto por ciento es 0,2 multiplicado por 100, que es el 20%. Luego un módulo de 5 metros, módulo intervalo de 5 metros, equivale a una pendiente del 20%. Eso significa que cada 5 metros que avance yo aquí, mejor dicho aquí, cada 5 metros que avance yo aquí, pues subiré 1 metro aquí de incremento de cotas en esto de aquí. Y por último, pues si quisiera yo calcular la inclinación, bueno, gráficamente la inclinación la puedo hacer dibujando esto a escala. O sea, dibujando esto a escala y sacar aquí gráficamente el valor de la inclinación. Y si no, la inclinación alfa sería el arco cuya tangente vale 0,2. O sea que la inclinación alfa, vamos a ponerlo aquí, alfa sería igual al arco cuya tangente
es 0,2. Y esto, pues con una calculadora, esto sería alfa, es igual al arco cuya tangente es 0,2. Buscaríamos con una calculadora ese valor y ahí tendríamos la inclinación alfa, que es la inclinación de esta recta. Normalmente ese ángulo, el conocimiento de ese ángulo no va a ser importante porque gráficamente lo vamos a poder tener siguiendo este esquema que tenemos aquí. En los casos que hemos estudiado hasta ahora, la cota de los puntos definidores de un segmento tenían valores enteros. Ahora vamos a ver un caso en el cual uno de ellos, como es el A6 y el otro B3,2, uno de ellos es entero, pero el otro no. Este sea el A, que es el mismo del caso anterior. Ahora el otro punto definidor de la recta es este B, en vez de ser el de 0 aquí, es uno que está a 3,2 metros de altura respecto al plano de comparación. Por eso los datos a escala serían estos dos de aquí. Para modular esta recta, lo que vamos a hacer es trazar por A y por B perpendiculares y llevar en cada una de ellas la cota a escala. Esto lo podemos hacer a escala, y si lo hacemos a escala, la información que saquemos del ángulo de inclinación va a ser real. Pero también podríamos llevar 6 centímetros y 3,2 centímetros. A efectos de la modulación es válido, aunque no sería válido a efectos del cálculo de la inclinación gráficamente. Se puede hacer de las dos maneras, o bien llevar 6 metros a escala y 3,2 metros a escala, a la escala a la que está hecho este dibujo, o llevar 6 centímetros y 3,2, es decir, como si lo hubiéramos hecho a escala 1:100, y luego ahí hacer la modulación, el proceso que vamos a hacer a continuación basándonos en centímetros. De las dos maneras se puede hacer, o bien llevándolo a escala, o bien llevándolo a escala 1:100, que sería una anisotropía de escalas, es decir, esto está hecho a una escala, que es, por ejemplo, una escala 1:400, como en casos anteriores, y sin embargo las cotas las estamos llevando a una escala 1:100. Nos resulta cómodo para el cálculo de los valores de los puntos de cota entera de la recta, y por tanto del módulo, pero no para sacar la información, porque entonces ya no sería proporcional esta figura respecto a la realidad, que es esta que está aquí a la izquierda. De las dos maneras se puede hacer si lo que buscamos es solo modular la recta. Por tanto, trazaremos por el punto A una perpendicular, llevamos 6 metros a escala o 6 centímetros, y ahí tendríamos este abatido, y haríamos lo mismo con el B, llevando 3,2. Uniríamos esos dos puntos, y esa sería la recta en el abatimiento. Supongamos que lo hemos hecho a escala. Y entonces ahora simplemente prolongaríamos, y tendríamos aquí este punto, que es la traza T0, que es esta intersección de la recta con el plano de comparación. A continuación, si tenemos aquí el punto A de cota 6, para sacar el módulo podemos hallar el punto de cota 5. Para hallar el punto de una cota, llevamos aquí, en esta perpendicular, una medida de 5. Para ello vamos a hacer un arco de circunferencia de radio 5. Nos da este punto. Si es 5 a escala, pues puesto que estamos haciendo esto a escala, si no serían 5 centímetros si lo hiciéramos a escala 1:100. Tendríamos este punto de corte, y ahora por este punto haríamos ya una paralela a la proyección, nos cortaría aquí, y por este punto bajaríamos perpendicular a la proyección de la recta, perpendicular, y aquí tendríamos el punto de cota 5. De modo que este segmento sería el módulo a escala. Si queremos saber el módulo real, pues sería esta medida multiplicarla por el denominador de la escala. Lo que mida este segmento multiplicado por el denominador de la escala, hemos dicho hace un momento que era 1/400, pues tendríamos pasado luego a metros el valor del módulo de esa recta. Bien, supongamos ahora que queremos nosotros hallar de entre los puntos de esta recta, definida por el A y por el B, queremos hallar el punto de cota 2,5. Por cualquier circunstancia nos interesa conocer el punto, la proyección del punto de cota 2,5. Pues hacemos lo mismo, haremos centro aquí y con radio 2,5 a escala dibujaríamos esa circunferencia, y ahora tendríamos esta línea paralela a la proyección hasta cortar a la recta aquí en el espacio. Y ahora ya bajaríamos perpendicular, y este punto que hemos obtenido sería un punto C de cota 2,5 de la recta. Y eso sería la forma de hallar puntos de cota entera de la recta. Insisto, si las cotas se han llevado a la escala del dibujo, este ángulo coincide con la inclinación. Ya con este segmento podemos aplicar para el cálculo de módulo pendiente, etc., las fórmulas que hemos explicado en el caso anterior. Lógicamente, si hemos dibujado a escala y quisiéramos saber la longitud real del segmento AB, pues este sería el B y este sería el A, pues la longitud real sería esa medida. Y recordamos los conceptos que se vieron en su momento, que eran distancia horizontal y distancia vertical. Si por aquí hacemos esta perpendicular, pues este segmento de aquí a aquí es la distancia vertical y esto sería la distancia horizontal. Recuérdese que la tangente
También otra forma de definirla o de calcularla es el cociente entre distancia vertical partido por distancia horizontal. Esto es la distancia vertical, que es la diferencia de cotas, y distancia horizontal, que es la distancia que sería correspondiente a esta de aquí, que vamos a dibujarla aquí a continuación. Esta medida es igual a esta, evidentemente. Obsérvese que este ángulo sería el mismo alfa que tenemos en la parte anterior. Este también sería alfa. Ese sería el ángulo alfa, que coincide con la inclinación. Insisto, siempre que las cotas las hayamos llevado a escala. Bien. Aquí tenemos distancia vertical partido por distancia horizontal, que es la tangente de este ángulo. Eso sería la pendiente en tanto por 1. Recuérdese, pendiente en tanto por 1. Para tener la pendiente en tanto por ciento sería multiplicar ese valor por 100. Para terminar, definiremos las rectas horizontales como aquellas que tienen todos sus puntos a la misma altura respecto al plano de comparación. Por ejemplo, esta recta AB, tanto el punto A como el punto B tienen la misma altura, en este caso de 6 respecto al plano de comparación. Luego, cuando dos puntos de una recta definidora tienen la misma cota, como estos de aquí de la figura izquierda, A6, B6, eso es una recta horizontal. Y cualquier punto C intermedio sobre esa recta tendrá su proyección sobre la proyección de la recta, evidentemente, y el valor numérico de esa cota también será 6. Las rectas horizontales tienen módulo infinito. ¿Por qué? Porque para avanzar 1 metro en incremento de cotas hay que andar infinito, es decir, no es posible aumentar de cota en 1 metro. Y la pendiente sería la inversa de la pendiente en tanto por 1, sería la inversa del módulo, es decir, la inversa de infinito, y 1 partido por infinito es 0. Luego una recta cuya pendiente es 0, pues es una recta horizontal. Si la pendiente en tanto por 1 es 0, el ángulo, la inclinación también es 0, es decir, es una recta paralela al plano de comparación. A diferencia tenemos esta recta vertical, la recta definida por los puntos A y D. Los puntos A y D tenemos el A6 y el D4, aquí estarían sus proyecciones confundidas y sería en este punto el A6 igual al D4, igual a la proyección de todos los puntos de la recta. Esta sería una recta perpendicular al plano de comparación, al plano horizontal, sería una recta vertical. Luego una recta vertical tiene módulo 0, ¿por qué? Porque hay el segmento sobre la proyección, como es un punto, es 0 siempre, luego la pendiente es 1 partido por 0, que es infinito. La pendiente en tanto por 1 es infinito. Si la pendiente es infinito, la inclinación es el ángulo formado que es de 90 grados. El arco cuya tangente es infinito es de 90 grados. Y esos son dos tipos particulares de recta dentro del sistema de planos acotados. Las rectas horizontales, obsérvese que se proyectan en verdad magnitud sobre el plano de comparación. Luego esto sea la longitud real de esa recta. A escala, evidentemente. Bien. Con esto quedan vistos los conceptos básicos de módulo intervalo o talud, pendiente e inclinación de rectas, que también se aplicarán, como veremos más adelante en vídeos sucesivos, a los planos o cualquier otro elemento que queramos estudiar dentro del sistema de planos acotados.